don José Antonio Sánchez. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados y senadores. El informe sobre la ejecución del mandato marco en la Corporación Radio Televisión Española durante el pasado año de 2016 se remite al Parlamento en cumplimiento de lo que establece la ley, en su artículo 39, me refiero a la ley de 2016, y en el propio mandato marco aprobado por estas Cortes Generales en diciembre del 17. Es cierto que desde 2008, primer año de vigencia del mandato marco, nunca se había enviado este informe por parte de la Corporación y asumo por ello la alicuota parte de responsabilidad que me toca en esta omisión. Pero es cierto también, y esto lo digo ahora en mi descargo, que se envía por primera vez bajo mi presidencia y me atrevo a asegurar que de ahora en adelante este informe no volverá a faltar anualmente en el registro del Parlamento ni en la agenda de esta comisión mixta. Quiero agradecer, como tal vez entendieron mis tres antecesores y puedan entender también su señoría, que ha habido durante años un cierto y recurrente solapamiento entre este informe y la memoria sobre el cumplimiento de servicio público por parte de Radio Televisión Española, y con ello una comprensible percepción de analogía o de similitud entre ambos informes. La memoria sí ha sido remitida puntualmente por la Corporación desde el año 2008. Creo sinceramente que esta circunstancia, la de merecer ambos documentos una consideración muy aproximada sobre su contenido y finalidad, había sustituido hasta ahora el trámite de una doble remisión de informe. En cualquier caso, se trata de un mandato normativo y como tal debemos cumplirlo sin ningún pretexto. Que lo hayamos hecho respecto al 16, último año de vigencia del actual mandato marco, además de reparar una ausencia, puede tener algún valor añadido y una mayor utilidad de cara a los trabajos de redacción y aprobación del nuevo mandato marco. Señoría, nadie lo piensa ni lo ha pensado, estoy seguro de ello, pero, por si quedara algún margen de duda al respecto, diré que este informe recopila y compendia tantas y tan adecuadas iniciativas para satisfacer todos los objetivos del mandato marco que no ha habido ni podrá haber por parte de la Corporación de Radiotelevisión Española, ni por parte de este presidente, el menor interés en ocultarlo o en sustraerlo al conocimiento y debate de su señoría, ni tampoco a la información pública de los ciudadanos. Como habrán podido comprobar por la lectura del informe, este se organiza respondiendo metódicamente a cada uno de los objetivos generales de la función de servicio público, que como tales se incluyen en el mandato marco en sus artículos 7 y 53. En cada objetivo, en cada obligación, en cada compromiso y en cada encargo del mandato marco a Radio Televisión Española se consigna, se detallan, se enumera y describen sucintamente en el informe las iniciativas, actuaciones y decisiones con las que hemos dado respuesta. Señoría, no puedo referirme en este momento a todos los asuntos y materia que aborda el contenido del informe. Sí les diré en todo caso mi convencimiento de que ninguno de los asuntos y materias incluido en él es intrascendente ni superfluo. Permítame, por tanto, que con brevedad haga alusión a 5 puntos del informe, de los que me siento singularmente muy satisfecho por su calado y significación, que adquiera también un compromiso público y el firme propósito de mejorar los resultados en otros 2 aspectos del informe y que finalice con una reflexión general sobre la corporación. El primer punto que quisiera destacar es el de la defensa y difusión de los valores constitucionales y de los valores cívicos, respecto de la cual el mandato marco le reclama a la Corporación Radiotelevisión Española, como antes me he referido, que mantenga una posición activa. Y no crean que hago esta referencia a propósito de la excepcionalidad y crítica situación que vivimos como consecuencia del secesionismo e independentismo en Cataluña, situación sobre la que Radio Televisión Española mantiene, como no podía ser de otro modo, una permanente, escrupulosa y activa alineación con la Constitución y con el Estado de Derecho. La defensa y difusión de los valores constitucionales y el respeto al ordenamiento jurídico ha orientado sin tacha el conjunto de la actividad de Radio Televisión Española en 2016 y se ha plasmado en numerosas actuaciones concretas, incluidos 3 procesos electorales en los que, por cierto, les recuerdo que la corporación jamás ha sido desautorizada o condenada por la Junta Electoral Central.
Por otro lado, y en este mismo apartado, quiero hacer mención a que la Corporación Radio-Televisión Española ha asumido los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a cuya red española pertenecemos desde el año 11. Estos 10 principios y el compromiso adquirido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible son pilares básicos para Radio-Televisión Española. Lo demostró trasladando el legado de valores que promulga el Pacto Global no solo a su actividad y al entorno de sus trabajadores, sino también acercándolos cada día a las ondas de radio y a las pantallas de televisión, con el fin de contribuir a preservar la herencia de las generaciones del mañana, la lucha contra la corrupción, el buen gobierno y la defensa de los grandes derechos y valores fundamentales. El segundo punto en el que me gustaría actuar es en el de la constancia y el tesón de los servicios informativos de Radio-Televisión Española por realizar su trabajo con absoluta profesionalidad, con independencia, pluralismo, neutralidad, imparcialidad y rigor, y con la profunda vocación de ser la principal referencia informativa de España, y así ha sido reconocido últimamente, como acabo de decir en mi anterior comparecencia, con el máximo galardón de la Academia de Televisión. Como consecuencia de este empeño y del compromiso de toda la corporación con la defensa de los derechos contemplados en el artículo 20 de la Constitución, que el mandato marco le exige, los servicios informativos de Televisión Española comenzaron en 2016 un ascenso progresivo en el seguimiento de la audiencia, que es tan justo reconocer como inútil ignorar, y que desde entonces y hasta la fecha, finales de octubre del 17, nos ha permitido mantener el liderazgo de los informativos en España. Añadiré además que este éxito se logra sorteando y venciendo no pocos obstáculos, lo que otorga a sus protagonistas un justo plus de satisfacción. El tercer punto sobre el que quisiera detenerme un momento es el del compromiso de Radio-Televisión Española con la igualdad entre hombres y mujeres. El Parlamento ha aprobado recientemente, y con un amplísimo respaldo político, un pacto de Estado contra la violencia de género y en favor de la igualdad. Una gran noticia, sin duda alguna. Algunos aspectos de este acuerdo atañen de forma expresa a Radio-Televisión Española y, naturalmente, nosotros estamos ya trabajando en su cumplimiento e implementación. Quiero que sepan, además, que desde el año 2012 Radio-Televisión Española tiene un ambicioso plan de igualdad, revisado y evaluado cada año, que contiene muchas medidas, también coincidente con las contempladas en el Pacto de Estado. Durante el pasado año, el informe del que tratamos se hace amplio eco de ello, los responsables del Plan de Igualdad de Radio-Televisión Española, dirección y trabajadores, realizaron un notable esfuerzo en la múltiple dirección de sus objetivos, que no quiero dejar de subrayar ante su señoría esta mañana. Señoría, el cuarto punto está muy relacionado con el futuro, o mejor dicho, con el presente, que parece futuro, pero que el vértigo en el desarrollo de las nuevas tecnologías transforma en retos y desafíos inmediatos. La oferta online, el desarrollo de una estrategia transmedia, el marketing digital, la ultradefinición, las aplicaciones móviles, el Big Data, el I+D+I, etcétera, etcétera, son apuestas de una trepidante vanguardia audiovisual necesaria para sobrevivir ya en el presente e imprescindible, sin duda alguna, para tener viabilidad y poder operar en el futuro. En este sentido, quiero informar que la Corporación Radio-Televisión Española participa en el progreso tecnológico en I+D+I, para lo cual colabora habitualmente con universidades, organizaciones europeas del sector audiovisual o empresas españolas tecnológicas. A estas acciones hay que sumar la puesta en producción en 2016 de la lanzadera de contenido 4K dentro de la plataforma Botón Rojo. En el informe que nos ocupa podrán comprobar en distintos epígrafes la decidida apuesta de la Corporación RTV en 2016, con la interactividad, la transformación digital, la innovación y las nuevas formas de acceso y consumo audiovisual. Un trabajo que, lógicamente, no ha dejado de crecer este año y que, por su trascendencia, calidad e interés, debe ser distinguido en esta intervención. El quinto punto se refiere al modelo de gestión. En el año 16 se ha consolidado un modelo de gestión que responde a lo que el mandato marco, en su artículo 43, pide a la Corporación Radio-Televisión Española. Es decir, un modelo de gestión caracterizado, entre otras bondades, por la racionalización y optimización de los costes, la contabilidad analítica, la transparencia y el equilibrio presupuestario. Pues bien, hay que reconocer que en 2016 el modelo de gestión que apliqué en Radio-Televisión Española ha sido eficaz y eficiente, transparente y riguroso,
Como consecuencia de ello, finalizó el año con una reducción de casi el 50% de la deuda financiera de Radio Televisión Española. Desde el año 2009, año de aprobación de la Ley de Financiación, es el primer ejercicio en el que la corporación no cierra con déficit sus cuentas. En efecto, el pasado año, como ya tuve ocasión de decir en esta comisión, Radio Televisión Española obtuvo, además, un superávit de 800.000 euros. A la luz de estos datos, convendrán conmigo que es oportuna esta reseña y está justificada una razonable complacencia. Señoría, como les había anunciado al comienzo de mi intervención, quiero tratar ahora dos aspectos de Radio Televisión Española que a mi juicio deben mejorar su resultado, por no ser nada despreciable, sino todo lo contrario, su actual balance y tendencia. Me refiero en primer término a la proyección, presencia e influencia internacional de Radio Televisión Española y a la construcción de un espacio audiovisual iberoamericano. Este es el objetivo, que el mandato marco, por cierto, contempla expresamente en su artículo 13, en el que hay un gran margen de recorrido y sobre el que ya hemos adaptado alguna iniciativa oportuna y ambiciosa en el seno de la corporación, como es la aprobación de un plan de internalización de Radio Televisión Española para apoyar la acción española en el exterior, en los ámbitos diplomático, cultural, empresarial, etc., así como para reforzar la marca y presencia exterior de Radio Televisión Española en los 5 continentes, con especial hincapié en los países de habla española. Tengo la firme convicción de que los sucesivos informes sobre el mandato marco darán cuenta de un crecimiento apreciable del peso de Radio Televisión Española, tanto en la contribución a los objetivos estratégicos de España en el exterior como en la mejora de la posición competitiva de Radio Televisión Española en el mundo. En segundo lugar, creo que hay que seguir elevando los porcentajes de producción interna en aquellos géneros en los que no se cumplan todavía, aunque fluctúan algunos años. Los objetivos, digo que no se cumplen todavía aquellos objetivos que están marcados por el contrato marco. No son grandes ni insalvables las diferencias y por ello creo que la aspiración es muy sensata y realista. Hay que tener en cuenta, no obstante, que sobre la meta del 100% de producción interna en los programas informativos de Radio Televisión Española que fija el mandato marco, hay un pequeño porcentaje que nos impide materialmente poder cumplirlo. En 2016, Radio Televisión Española alcanzó el 95,6%. Se trata de compras audiovisuales informativas que son imprescindibles por diferentes motivos de urgencia y necesidad y que se hacen y se producen fuera de nuestra corporación. Por eso, y no por otra causa, nunca será fácil llegar al 100% marcado. En el caso de la oferta generalista de género divulgativo, ficción, magazine, concurso, entretenimiento, etcétera, que el mandato marco fija en el 55%, en 2016 fue del 52,3%. Creo que podremos muy pronto elevar nuestra capacidad de producción interna por encima de este objetivo. La corporación tiene ahora mismo en marcha, se está ejecutando las obras en los plazos previstos, un importante y cuantioso plan de inversiones al que antes me he hecho referencia de nuevos estudios ubicados en Prado del Rey, que así lo va a permitir. En esta misma línea de actuación quiero subrayar que los centros territoriales de Galicia, Baleares, Navarra, País Vasco y Valencia emitieron en lengua cooficial la totalidad o parte de sus respectivos informativos territoriales, siempre en función, claro está, de los recursos disponibles. Además de los programas informativos, Radio Televisión Española Cataluña ofreció en desconexión territorial y en catalán una programación diferenciada de televisión y la totalidad de la emisión de Radio 4. Señor presidente, señorías, finalizo. Este informe sobre el mandato marco, como hace la memoria sobre el cumplimiento del servicio público y sin necesidad de tener que recurrir a otros documentos de autoridad, demuestra con toda nitidez y rigor la elocuencia que Radio Televisión Española, que Radio Televisión Española es un gran servicio público audiovisual. Sin aspaviento ni petulancia de ninguna clase, pero sin falsas modestias, tengo que decir que Radio Televisión Española es el medio de comunicación más importante de nuestro país. Un medio integral, comprometido, vanguardista, rentable para la sociedad, respetuoso, eficaz y responsable, del que me siento muy orgulloso como presidente de la corporación. Radio Televisión Española es un servicio público esencial, que por encima de cualquier veleidad política y por encima también de sus detractores, de los sinceros y de los interesados, merece ser apoyado, respaldado, estimulado, acreditado y defendido.
Toda nuestra energía al frente de la corporación está al servicio de prestigiarlo, de dotarlo de la mayor fortaleza, de preservarlo ante quienes sueñan, o más bien deliran, con marginarlo o preterirlo, y al servicio de hacer útil y provechoso para la sociedad española. Radio Televisión Española cerró 2016 con más de 160 galardones y premios. Todos y cada uno de ellos son un merecido reconocimiento a su extraordinaria plantilla y un fuerte acicate para seguir trabajando con ahínco en la dirección de garantizar su más brillante futuro. Un futuro, nunca hay que olvidar que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, en el que yo no estaré, pero que formaré parte del mismo junto con todos los que me han precedido en esta noble tarea, y un futuro en el que el Parlamento siempre tendrá un papel protagonista. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Sánchez. A continuación, se abre un turno de intervención de los representantes de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos. No veo en la sala a la señora Iparraguirre, del Grupo de Senadores del Partido Nacionalista Vasco, ni tampoco veo al señor Capdevila, del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo tanto, tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Díaz Gómez. Gracias, presidente. Señor Sánchez, he leído la memoria que nos ha aportado sobre el cumplimiento del mandato marco y quiero centrarme en dos aspectos que complementarán un poco los que, como hace no mucho también vimos la memoria de 2015, vienen a complementar lo que le dije en aquel momento. Me voy a centrar en dos puntos. Primero, la transparencia y, segundo, la función vertebradora de Radio Televisión Española como elemento del Estado. En cuanto a transparencia, hay en la memoria información, sobre todo estadística, interesante, pero falta mucha otra. Y no solo en la memoria, sino en todo el relato que envuelve su gestión, en la que ha regido la opacidad. No podemos conocer la calidad del trabajo de la dirección de Radio Televisión Española si no podemos conocer el destino y el uso que se le da a los recursos públicos. La niebla no solo cubre prácticas que pueden ser más o menos discutibles. Existen casos, como los concursos, en los que el Tribunal de Cuentas indica que se están haciendo mal y abriendo sobres antes de tiempo o abusando del criterio del precio a la hora de realizar contratos. Esto también lo critica la SEPI. Pero no podemos conocer nada de esos concursos, porque tienen férreas cláusulas de confidencialidad. No sabemos si tiene razón el Tribunal de Cuentas, que también critica estas cláusulas de confidencialidad, que no considera necesarias, al menos no en todos los casos en que se utilizan. Yo les creo. Pero no podemos saberlo porque se trabaja en materia de concursos al modo de un thriller cinematográfico. La exigencia de transparencia mejora de forma automática cualquier gestión. Ocurre en cualquier ámbito, el público y el privado. Se trabaje para ser transparente con accionistas o se trabaje para ser transparente con los ciudadanos. La transparencia es una de las cuestiones en las que más le hemos insistido a lo largo de este año escaso en que lleva marcha esta comisión de control en esta legislatura en curso. Le hemos pedido en multitud de ocasiones que hiciera caso a las recomendaciones y exigencias que le han hecho altas instancias del Estado, a las que no suele escuchar. ¿Podría usted rectificar en esta última etapa de su mandato? Puede irse mejor de lo que parece. Puede publicar muchas de esas cosas que le piden desde la Agencia de Transparencia y Buen Gobierno, desde la Intervención General del Estado o desde la propia SEPI. Haga caso a las sentencias de los tribunales, no recurra y cumpla. No se pone en peligro a la entidad. Cuéntenos qué ha pasado en el caso Rueda, en el que algunos centenares de miles de euros han sido estafados en pagos fraudulentos de derechos de autor, con, cuanto menos, el despiste necesario de la corporación que usted preside. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué no nos dejan ver las conclusiones de las dos auditorías? En una corporación que funcionase con transparencia y que informase de las decisiones de gestión que se adoptan, no ocurriría que se cerraran auditorías sin nada llamativo que informar para tener que reabrirlas posteriormente porque la policía y la justicia sean mejores auditores y afortunadamente independientes que evidencian que efectivamente en Radio Televisión Española se pagaron derechos de autor a presuntos estafadores. Por otro lado, son muchos los informes, las quejas y peticiones de los grupos políticos reclamando datos sobre salarios, contratos y recursos empleados en una Radio Televisión Española que pagamos entre todos los españoles. También hay sentencias. La dirección de la corporación se ha negado a publicarlos de forma terca e inamovible. Ni siquiera los jueces han conseguido que se haga la luz. Es una dirección un tanto prolija en la desobediencia.
He leído algunas de las alegaciones que usted ha hecho en ocasiones para explicar el por qué no esa publicación de datos. Como creo que no van a bastar mis palabras de hoy para que usted se avenga a publicar todo lo que le piden, no sé si porque alguien se lo impide o por alguna suerte de indecisión, le traigo aquí una buena noticia. Mire, en la guía del autoestopista galáctico, novela fundamental de la ciencia ficción que recomiendo a todo el mundo, la respuesta a una pregunta que le hacen a una gran computadora que teóricamente lo sabe todo y que tardaron millones de años en construir, le preguntan el sentido de la vida, del universo y todo lo demás. Y la respuesta de la computadora es 42. Pues bien, será 42 la respuesta a todos los enigmas que envuelven ahora mismo Radio Televisión Española. A propuesta de mi grupo parlamentario, existe un artículo 42 en la ley que rige su acción gestora. Y es un artículo que redactamos Ciudadanos y que tuvo a bien apoyar el resto de grupos del arco parlamentario. Y ese artículo dice: la Corporación de Radio Televisión Española queda sujeta a las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013, no 2015, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. No ha hecho caso a todos los requerimientos anteriores. Su último parapeto fue una interpretación en la que afirmaba que Radio Televisión Española no estaba sometida en todos los aspectos, al menos, a la ley de transparencia. Bien, hemos cambiado la ley. Ya no hay duda. Están ustedes sometidos a la ley de transparencia. ¿Va a cumplir la ley? Confío en que pronto publiquen todos los datos que esta norma exige que se cumplan. Hay muchas entidades públicas que la cumplen. Y esto en cuanto a transparencia y buen gobierno. El segundo punto que quería tratar es un asunto de vital importancia. La memoria también hace referencias al cumplimiento de la función de Radio Televisión Española como elemento vertebrador del Estado. También lo hace la ley. Es evidente que el mayor desafío que vivimos hoy los españoles es el secesionismo en Cataluña, que tras años de preparativos se ha concretado en un golpe burdo y aparatoso a la democracia. Es cierto que no es algo aislado. Es la misma epidemia nacional populista que atañe a España y a toda Europa. La fobia al otro, la fobia a lo distinto, campa a sus anchas en los medios públicos en Cataluña. Los medios públicos catalanes, plenamente intervenidos por la Generalitat, hacen acopio de la frase liberticida del distópico INSOC, del partido del gran hermano orwelliano: quien controla el pasado, controla el futuro, quien controla el presente, controla el pasado. En demasiados colegios y en los medios de comunicación públicos catalanes inventan un pasado en el presente para poder controlar el futuro. Escuchamos cosas del estilo de delirios que ayer mismo escuchábamos en el hemiciclo de este Congreso sobre Felipe V suspendiendo el autogobierno en Cataluña, o la genética catalana que escribe Junqueras y luego le aplauden nacionalistas de padres andaluces en una especie de fratricidio moral, o el Quijote y Colón, casi militantes de Esquerra Republicana. Radio Televisión Española debe tener más presencia en Cataluña. Algún medio público debe dar noticias en una suerte de nodo donde un canal infantil, que se llama Super 3, cuente el referéndum Tupperware poniendo de mala a la policía española, de buenos a los mossos y a los bomberos que protegían a los ciudadanos, cito textualmente, que guardaban las urnas como un tesoro. Eso es lo que en TV3 emiten en un programa infantil. Eso es adoctrinamiento burdo y banal. Ya hemos cambiado la ley que rige Radio Televisión Española y seguro que vamos a mejorar muchos aspectos sobre la independencia y la objetividad en sus informaciones. Hecho esto, tengan más presencia en Cataluña. Narren los hechos, más desconexiones territoriales. ¿Saben cuál es el peor enemigo de la ficción nacionalista? ¿Saben cómo cae a plomo el populismo y las mentiras de las que se alimenta este parásito que desangra Europa? ¿Saben cuál es la mayor debilidad del delirio nacionalista? Señor Sánchez, los hechos. Ante la verdad, los nacionalpopulistas reaccionan como los vampiros ante el ajo. Por eso convulsionan e insultan cuando se denuncia el adoctrinamiento. Saben que es crucial mantener oculta la realidad. Algún medio público debe narrar los hechos, no hay que impartir doctrina. La realidad es el antídoto más eficiente frente a las ficciones interesadas, los hechos contrastados. Algún medio tiene que contar cómo somos los andaluces. Yo he visto en TV3 decir que somos vagos, paniaguados y que no queremos trabajar. Y ahora quiero hacerles reflexionar a Podemos y al Partido Socialista o al Partido Socialista de Cataluña. En TV3 llevaron a un terrorista que se llama Otegi a hacer burlas y a hablar de la desaparición física del presidente de mi partido, Albert Rivera. Hubo risas del presentador y aplausos del público. Les pido que hagan un ejercicio y hagan este paralelismo y ficción.
¿Se imaginan que en Radio Televisión Española se llevase a un jefe neonazi a hacer sornas sobre la desaparición de Pablo Iglesias? Ustedes se queman a lo bonzo en la puerta del Congreso. ¿Por qué no son tan exigentes PSOE y Podemos en el Parlamento con TV3 como lo son en Radio Televisión Española aquí, si la situación en Cataluña es mucho más grave? Si no lo hacen, tendremos que llegar a la conclusión de que su compromiso reformador de los medios no quiere combatir la manipulación. Parecerá más bien que lo que les importa es la manipulación cuando el sentido de esta no les gusta. Hemos trabajado juntos aquí, Podemos y el Partido Socialista y Ciudadanos. ¿Qué les impide hacerlo allí en TV3? ¿Por qué no vierten sobre TV3 tantas críticas como han vertido aquí en Radio Televisión Española, siendo mucho más llamativa la manipulación torticera de la televisión pública catalana en este tiempo? En definitiva, señor Sánchez, que haya un medio público veraz en Cataluña. No abandonen a los catalanes al lavado de cerebro del nacionalismo que siembra odio de forma permanente. La radio y televisión del Estado ha de estar con la verdad y con los hechos más presente en Cataluña. Muchas gracias. Señor Díaz Gómez. A continuación tiene la palabra por el Grupo de Podemos el señor Sixto Iglesias. Gracias, señor presidente de la Comisión. El Grupo parlamentario se llama Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, por puntualizarlo a efectos del acta. Señor presidente de la corporación, si le preguntásemos a la gente cuál es el principal problema que ven en Televisión Española ahora mismo, sin duda la mayoría de la gente hablaría de la manipulación informativa, que es el problema más destacado que se puede percibir desde la calle, desde el propio telespectador en Televisión Española. Y, sin embargo, con todo y ser el principal de los problemas, no es el único y está ocultando otros problemas estructurales. Y quiero hacer referencia a ellos porque los trabajadores de la casa, que usted ha alabado en su intervención por su profesionalidad y que nosotros, desde luego, compartimos la profesionalidad de los trabajadores de la casa, no así de los directivos que trabajan para quien trabajan, tiene otros problemas también. Tiene otros problemas como los recortes que ha venido padeciendo por parte del Gobierno en la financiación, unos 250 millones anuales. En 5 años se han recortado más de 1.200 millones de euros. Problemas en la aplicación de nuevas tecnologías y plataformas derivada de esta insuficiencia de medios. Un control opaco por parte de la SEPI y por parte de Hacienda. Una plantilla bloqueada que lleva a la externalización de muchos de los trabajos que se realizan. Una mala gestión de infraestructuras que ha llevado a la apertura incluso de un procedimiento judicial por parte de los sindicatos por la gestión del tema de amianto en el juzgado número 3 de Pozuelo. Una opacidad de la cual se ha hablado también en la intervención que me ha precedido. Se niegan auditorías internas. Un ERE que se realizó en el año 2006, que llevó a despedir a más de 4.000 trabajadores, que ha fijado un objetivo de plantilla en 6.400 trabajadores, pero que está, bajo nuestro punto de vista, absolutamente claro que con ese objetivo de trabajadores no es posible cumplir con los objetivos marcados por las Cortes Generales a la corporación. Y unos índices de producción interna que están devaluados, que están incluso por debajo de los índices del año 2009. Una situación que pone en riesgo de futuro a la corporación en uno de los ámbitos más importantes, que es el de la digitalización y las nuevas tecnologías. Y ciñéndome estrictamente al documento que se nos ha enviado y a los artículos que vertebran el cumplimiento de este mandato marco, quisiera hacerle algunas peticiones de información, algunas preguntas, ¿no? En el artículo 8 habla del impulso a la libertad de opinión y al espíritu crítico. La verdad es que todas las preguntas que le ha realizado a mi grupo parlamentario, prácticamente todas, a lo largo de los meses que ha venido compareciendo, han puesto en duda esta libertad de opinión, esta aplicación del espíritu crítico, debido precisamente a la manipulación informativa que, ya digo, forma parte en el imaginario colectivo del problema más grave que tiene Televisión Española en estos momentos. En el artículo 10 se dice textualmente en el informe que ofreció una información rigurosa, independiente y plural, que se fomentó el debate. Habla curiosamente de identidad nacional e identidades autonómicas. Le recomiendo que se repase la Constitución que usted ha citado hoy aquí y vea cómo interpreta la Constitución algunas autonomías y las interpreta como nacionalidades históricas. Por lo tanto,
también con un componente nacional no único. Usted en esta memoria habla de componente nacional únicamente entiendo como el español, ¿no? Habla de criterio estrictamente profesional en la memoria, de la pluralidad de contenidos, de la imparcialidad. Mire, nosotros apoyamos completamente el trabajo de los profesionales, pero desde luego el resultado final de los servicios informativos, de las tertulias y demás, no muestra ni pluralidad de contenidos ni muestra imparcialidad. Y han sido los propios profesionales los que más han criticado esta manipulación informativa en la casa. Usted, además, ha ponderado como una de las características fundamentales el tema de la igualdad. Se habla en el artículo 15 de ella. Y frente a ese tema, pues, mire, yo le pongo encima de la mesa la evaluación de la Comisión de Igualdad, publicada el pasado 24 de octubre, y que habla de unas cosas que hay que corregir. Las mujeres cobran un 8,6% menos de media y un 24,2% menos que los hombres en complementos discrecionales en Radio y Televisión Española. La brecha salarial, si bien se ha reducido en un 2,8% respecto a 2006, continúa existiendo. Continúa habiendo grandes diferencias, sobre todo en complementos y pluses salariales. Las diferencias de salarios en función de la antigüedad, las mujeres cobran un 10% de media menos que los hombres. Las recomendaciones para establecer un procedimiento transparente de asignación de complementos y evitar situaciones que puedan generar discriminación retributiva, es lo que dice la Comisión. En cuanto al número de mujeres en puestos directivos de la corporación, ha caído del 28,7% en 2011 al 20,5% en diciembre de 2016. También la Comisión de Igualdad habla de faltas de campaña de formación básica sobre acoso, no se ha corregido debidamente la utilización del lenguaje sexista, critica también la formación que reciben las trabajadoras, habla de la brecha de género también entre los profesores que imparten estos cursos. Es decir, si se ha producido un avance en algunas cosas, la Comisión de Igualdad dice que todavía hay muchas cuestiones que mejorar. Respecto al artículo 16, que habla de la protección infantil, y me llama la atención que no haya hecho ahí ninguna referencia a la cuestión de volver a emitir corridas de toros en horario de protección infantil. Respecto al artículo 18 de las lenguas, que usted también ha hecho referencia en su intervención al porcentaje de tiempo o a las horas que se emiten en las diversas lenguas en los diversos centros territoriales, y mi pregunta es, en el cuadro que se encuentra en el artículo 18, al final de la página, han incluido Cataluña, Galicia y las Baleares, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco. Se les ha olvidado mi tierra. El País Valencià no aparece, no ponen las horas que se han dedicado en televisión española. Y en cuanto a Radio Nacional, sí que se incluye a la Comunidad Valenciana, al País Valencià, pero fíjese usted, con un territorio similar como Baleares le dedica 591 horas y en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano, se han dedicado 223 horas. Le recuerdo que nosotros, por una decisión del partido que gobernaba antes la Generalitat, del Partido Popular, nos quedamos sin radio pública y sin televisión pública en el País Valenciano, con lo cual no entiendo estas cifras. Y en el 2016, que es la fecha del informe, ya estábamos en esa situación. Respecto al artículo 20, defensor del espectador oyente y tal, dan los datos sobre el número de las reclamaciones, pero, señor presidente de la corporación, más allá de indicarnos el número básico, 670 sobre toros, no sé qué es lo que reclamaban, sería muy interesante un desglose y ejemplos de saber qué es lo que han reclamado en estos miles de reclamaciones, atendidas o no los telespectadores. Respecto al artículo 21, objetivos programáticos de servicio público, se menciona en un apartado simplemente participación ciudadana en la programación. ¿Dónde? ¿Cómo se ha vertebrado eso? La participación ciudadana en la programación. ¿Cómo lo han hecho? Artículo 22, adecuación de horarios. Y no recuerdo en qué horario se emitían determinados programas en el año 2016, en el año pasado, pero sí que como seguidor del Ministerio del Tiempo en este año se está emitiendo unos horarios que son difícilmente compatibles con que la gente madruguemos y tal, ¿no? Se acaba más allá de la medianoche. Por lo tanto, en el tema de los horarios, la corporación tiene que mejorar y variarlos, ¿no? Además, con compromisos que han salido de las Cortes Generales. Artículo 25, cobertura institucional. Se habla de la diversa cobertura institucional, de diversos órganos, de diversos tal, pero, y se lo digo como valenciano, que no tenemos televisión propia. En Canarias y en Cataluña se dedican programas específicos a los parlamentos respectivos.
y a las Cortes Valencianas no se dedica ninguno, más allá del seguimiento de la información en la desconexión de Aitana. Digo que algún programa específico para Cortes Valencianas debería haber, al menos hasta que restablezcamos el servicio público de radio y televisión valenciana. Y por otro lado, me ha llamado también la atención el seguimiento del tema judicial, pero se han planteado en algún momento hacer un programa específico, generalista, sobre la función, sobre el funcionamiento, sobre la arquitectura del sistema judicial en España. Es el gran desconocido. Todos los días en los informativos sale la actualidad judicial, pero hay un gran desconocimiento en el conjunto de la población de cómo funciona nuestro sistema judicial y la verdad es que sería una cuestión muy interesante incluirlo. Respecto a los artículos 27 y 28, de derecho de acceso y derecho de rectificación, solo dice que se producen 7 peticiones de derecho de acceso y 6 se rechazan. Derecho de rectificación, se producen 9 peticiones y 3 se aceptan solamente. Estaría bien algún desglose al respecto, saber de qué son. También son pocas y se podrían comentar prácticamente todas. Artículo 29, oferta. Muchas gracias, señor Sixto. También por el tiempo de 10 minutos tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor presidente, es costumbre en esta casa avisar al interviniente de que se le concluya el tiempo para Muchas que gracias, Sixto. Tiene usted 10 segundos para terminar. Muchas gracias, señor presidente. También le preguntaría sobre el artículo 29, la oferta radiofónica, el artículo 32, la oferta cultural de la orquesta y coro, que está en una situación lamentable en cuanto a la contratación de sus miembros, el artículo 33, sobre la cobertura territorial y en los límites de las comunidades autónomas por la desconexión de Aitana en la Vega Baja, el artículo 35, que usted ya lo ha comentado, sobre la producción propia en informativos, el artículo 38, sobre producciones cinematográficas. Solo un corto, señor presidente, se han comprado no sé cuántas cosas, pero solo un corto se ha comprado, señor presidente. Artículo señor 41. Sixto, tiene que terminar. Concluyo con dos me quedan. El artículo 41, el 42, no se ha hecho nunca el contrato programa. Artículo 48, la ejecución de inversiones totalmente insuficiente. Artículo 41, responsabilidad social corporativa y el 54. Lamento no tener tiempo para desglosárselo todo, pero no se preocupe que en las resoluciones se lo desglosaremos mi grupo parlamentario concretamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sixto Iglesia. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Camacho Sánchez. Señor presidente, ¿podría, por una cuestión de orden, adelante, señor presidente, sin que tenga que suspenderse la comisión, pero unos segundos para hacer algo que nadie puede hacer por mí? Se suspende la sesión por 1 minuto y medio.
Muy bien, pues retomamos la sesión con la intervención del señor Camacho Sánchez por el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y si me permite una consideración previa, yo pensaba que estábamos analizando el informe del cumplimiento del mandato marco y no la gestión de TV3. La verdad que no sé si a mi compañero y amigo Guillermo Díaz se ha despistado un poco, pero sí hacerle una consideración sobre lo que ha dicho, porque algunas cosas me han llamado la atención. Y mire, el Partido Socialista de Cataluña ejerce su labor de control de TV3 donde la tiene que ejercer, que es en el Parlamento de Cataluña, y además de una manera, me consta, que bastante contundente. Y yo una apreciación más. El acuerdo para poner en marcha precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo en TV3 fue un acuerdo entre Convergencia y Unió y el Partido Popular. Por lo tanto, alguien se lo debería hacer mirar. En fin, entrando a lo que tenemos que entrar, que es al cumplimiento del mandato marco. En primer lugar, hay que estar satisfecho porque podamos tener este debate en estos momentos, porque significa que por primera vez, lo decía el presidente de la corporación, el informe sobre ejecución del mandato marco por fin viene al Parlamento. Durante sus 9 años de vigencia ya transcurrido, y a pesar de que el propio mandato marco exige que anualmente sea elaborado y remitido a las Cortes Generales un informe sobre su ejecución, nunca, hasta el día de hoy, se había realizado. Ha tenido que ser precisamente una auditoría interna de la corporación la que recuerde que esto era una obligación. Por lo tanto, satisfacción de entrada. Pero ahí nos quedamos, la satisfacción se queda ahí. A partir de ahora llega la frustración. El mandato marco no se cumple, y no se cumple especialmente en un tema que para nosotros consideramos que es crucial para el futuro y el sentido de la Corporación Radio Televisión Española que usted dirige, señor Sánchez. Mire, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de España en el año 2011, tomó la decisión urgente, porque parecía que era muy urgente tomar esa decisión que se tomó de cambiar las normas de elección del Consejo de Administración y ponerlo, bueno, pues a disposición del propio Partido Popular. En aquellos momentos, la credibilidad de la Corporación Radio Televisión Española, se coincidirá o no se coincidirá conmigo, pero eran los datos que había en aquellos momentos, era muy alta en este país, y el Partido Popular decidió comprar el logo, el anagrama de la Corporación Radio Televisión Española, para cambiarlo por el que en aquellos momentos salía como información desde Moncloa. A partir de ahí, lo demás le interesaba muy poco al Partido Popular, al Gobierno de este país, en definitiva, lo que ocurría en la casa. Y efectivamente esta auditoría interna, a la que me refería antes, de fecha 22 de febrero del 2017, que se titulaba Auditoría sobre el cumplimiento de los objetivos de producción y emisión del mandato marco a la Corporación Radio Televisión Española, decía en una de sus conclusiones, señor Sánchez, que creo que esto es importante: la Corporación Radio Televisión Española carece de regulación escrita específica para la elaboración de los informes anuales sobre cumplimiento de la función de servicio público encomendada. Por tanto, no están determinados aspectos tales como la asignación de funciones y responsabilidades de cada unidad que interviene en el proceso y su interrelación, fuentes de información a utilizar, plazos de ejecución de las distintas áreas y la aprobación, publicación y remisión de toda esa documentación. En resumen, que se hace ojo y sin norma, a ojo y sin norma, de manera discrecional, que los datos que se nos facilitan no tienen ningún tipo de fiabilidad por lo que respecta a los porcentajes de producción y emisión interna, que en definitiva la producción interna y la emisión de esa producción es lo que va a determinar también el futuro de la propia corporación. El mandato marco establecía estas obligaciones por varias razones, entre otras. Primero, para garantizar el sentido y existencia de una empresa de más de 6.300 trabajadores. Segundo, para garantizar la utilización integral de los recursos técnicos y humanos internos de la propia corporación. Tercero, para garantizar que determinados contenidos de servicio público eran realizados por el personal interno, no se externalizaban y se encargaban a productoras contratadas de forma discrecional por la dirección de turno. En definitiva, para garantizar un servicio público independiente y neutral. Es verdad que en este primer informe que llega al Congreso de los Diputados sobre cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mandato marco,
Se dice que los porcentajes de producción interna y emisión cumplen con lo establecido. Pero también es verdad que estos informes referidos a años anteriores, que nunca llegaron a esta casa, no se cumplen. A veces con porcentajes muy abultados. ¡Qué casualidad! La primera vez que viene al Congreso, en contra de lo que ocurría en otros años y que hemos conseguido tener, sí se cumplen. Pero resulta que sus propias auditorías dicen que estos datos no son nada fiables. Por tanto, esto es papel mojado. Los datos que nos proporcionan no son creíbles, no se nos compara con años anteriores y, por lo tanto, ¿cómo los podemos evaluar entonces? Pero es que esto no es nuevo. Ya en 2015, otra auditoría interna de la propia corporación, titulada Auditoría sobre gestión y utilización de recursos internos de la Corporación Radio Televisión Española, de fecha 13 de noviembre de 2015, se decían cosas como esta, señor Sánchez, que usted conocerá, estoy convencido. Entre comillas, en la actualidad no consta la existencia de normativa interna que regule las actividades relacionadas con la gestión y utilización de recursos internos en la producción de programas de televisión española. Otra. En las comprobaciones realizadas sobre la ubicación de los elementos asignados a las áreas relacionadas con la producción de televisión española, ha resultado que no siempre los activos están localizados en la ubicación reflejada. Asimismo, existen ubicaciones virtuales sin responsables asignados y ubicaciones físicas sin actualizar, lo que dificulta el control y custodia de los activos correspondientes. Otra. En el análisis realizado sobre la coincidencia entre los recursos solicitados y los asignados, ha resultado que un 7% de los casos las solicitudes no cuentan con una asignación. Una de las causas es que hay recursos cuya gestión es asignada a unidades diferentes de la responsable del recurso, lo que podría provocar ineficiencias en su gestión. Otra. En un 22% de los casos, este dato es importante, en un 22% de los casos la fecha de asignación es posterior a la fecha de realización de la tarea. Y sobre todo cuando se dice que en la revisión de la información sobre las actividades generales de los recursos, tanto humanos como técnicos vinculados a la producción de programas, los resultados obtenidos reflejan que el nivel de actividad está por debajo del teórico definido por la corporación con mayor incidencia en el grupo de recursos técnicos. En definitiva, no seguiré porque creo que es suficiente y claramente definitorio que la fiabilidad de este informe, que llega por primera vez al Parlamento, es ninguna. Mire, basta con ver la pantalla de televisión y seguir los títulos de crédito de cada uno de los programas que ahí salen, para ver que las cosas no se hacen en Radio Televisión Española. Basta darse un paseo por Prado del Rey, que el otro día tuvimos la oportunidad de hacerlo, para darse cuenta que la actividad de la corporación ha caído en picado. Si casi parece una ciudad abandonada. Cuando el Partido Popular llegó al poder, a finales del año 2011, Televisión Española, sin contar las instalaciones de los informativos que existen en Torre España, contaba con 9 estudios. Los llamados estudios Buñuel, 3 de grandes dimensiones, el 1, el 2, el 3 y el 5 en Prado del Rey en funcionamiento y los estudios 10 y 11, los llamados estudios de color. Es verdad que algunos de ellos, sobre todo los de color, tenían problemas de amianto, pero son problemas que podrían haberse resuelto. La situación actual es que solo el estudio 5 está en funcionamiento. Los estudios Buñuel fueron vendidos. En su momento la decisión se tomó en el Consejo de Administración con la condición de que la corporación no se desprendiera de estos estudios hasta que estuvieran construidos 2 nuevos estudios en Prado del Rey, el 6 y el 7. Lo cierto es que se vendieron y entregaron hace casi 5 años los estudios 6 y 7 que están todavía en construcción. El 1, 2 y 3 están sometidos a tratamiento desamiantado y, por tanto, inutilizables, porque el que se realizó con anterioridad se hizo mal y sin control por parte de la corporación, o al menos sin un diligente control. En cuanto a los estudios de color, se optó contra una parte del Consejo de Administración y de los sindicatos por la vía de la demolición. Y ahí están, a la espera de ser demolidos. Se podrían haber optado, como se propuso en su día de forma reiterada por algún consejero, que usted bien conoce, que se sometieran a un proceso de desamiantado, lo que significaba una inversión en torno a los 12 millones de euros, según los propios informes internos de la corporación. Pero se decidió derribarlos. Eso sí, con un solo estudio la corporación está prácticamente bloqueada en su producción interna y ha tenido que recurrir a contratar estudios o, en algunos casos, naves sin ningún tipo de equipamiento para poder producir, lo que conlleva unos gastos de alquiler que con el paso de los años hubiera sido suficiente para amortizar el gasto del desamiantado.
Por tanto, y termino, señor presidente, no solo los datos de este informe no son fiables, sino que todo indica que hay un plan para ir poco a poco desmontando la Corporación Radio Televisión Española en base a pasos medidos hacia la externalización, lo que dejaría a la Corporación Radio Televisión Española como una mera carcasa. Es decir, lo que está haciendo el Partido Popular con todos los servicios públicos, que no es más que privatizarlos a base de asfixia y de externalización progresiva. Ya le anticipo que mi grupo, el Grupo Socialista, tiene la intención de dar al próximo mandato marco un rango legal para que su observancia sea de obligado cumplimiento y su incumplimiento, a la vez, acarree responsabilidades. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Camacho. Tiene su turno el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Moreno Bustos. Gracias, señor presidente. Quiero empezar mi intervención. Yo he oído a algún portavoz que me ha antecedido en el uso de la palabra por asegurar que hay quien sigue confundiendo, y no es la primera vez, a lo que hemos venido en este punto. Con decir que uno ha leído el informe ya parece suficiente, aunque luego no se refiere a él en absoluto, ni ofrece propuestas, ni ofrece soluciones, ni desmenuza el propio informe, porque utilizar, creo yo, que este punto para obtener un minuto de gloria y hacer campaña electoral, equivocando una vez más, como ya estamos acostumbrados a, como decía, a confundir el día, la hora, el lugar, el tema, pues me llama mucho la atención y me parece llamativo, por no decirlo de una manera suave. Dicho lo cual, quisiera agradecerle, señor presidente, su comparecencia referida, y es a lo que hemos venido, a la ejecución del contrato programa y del mandato marco correspondiente al año 2016. Y aprovecho para felicitarle por ser el primer presidente, que creo que eso hay que ponerlo en valor, de la corporación que ha enviado a este Parlamento. Si no, no estaríamos discutiendo, tanto en positivo como en negativo, o enviado, como decía, a este Parlamento, a las Cortes Generales, cumpliendo con su propia autoobligación que usted se impone, este informe en el que vamos a intentar entrar en él. Y por eso yo querría empezar por decir que el artículo 39 de la Ley 17/2006, no lo debemos olvidar, de la radio y la televisión de titularidad estatal, ya prevé que la Corporación Radio y Televisión Española remitirá con carácter anual a las Cortes Generales un informe referido a la ejecución del contrato programa y del mandato marco y una memoria sobre el cumplimiento de la función de servicio público encomendada referido al conjunto de sus actividades, programaciones, servicios y emisiones. A su vez, el mandato marco, aprobado por el Congreso de los Diputados y el Senado en diciembre del año 2007, establece con el mismo tenor literal, en su artículo 54, que la Corporación remitirá con carácter anual a las Cortes Generales un informe referido a la ejecución del contrato programa y del mandato marco y una memoria sobre el cumplimiento de la función de servicio público encomendada referido al conjunto de sus actividades, programaciones, servicios y emisiones. Por tanto, desde 2008, como así ha referido usted en su intervención, este trámite se ha venido realizando, creo que sin merma a nuestra capacidad de control parlamentario, en torno a una memoria anual minuciosa, que aunque sea un informe, algún portavoz ya también hablaba de memorias, pues no, es un informe. Y, como digo, esta memoria anual que se remitía, minuciosa y comprensiva de la actividad de Radio y Televisión Española, sobre la que además se han debatido y aprobado cada año distintas propuestas de resolución en los diferentes grupos parlamentarios. En el año 2016 fue el último año de vigencia del actual mandato marco. De acuerdo con el artículo 4 del mismo, este se considera prorrogado hasta la aprobación de uno nuevo, no lo olvidemos. Desde 2006 no ha habido ningún contrato programa firmado con la Corporación de Radio y Televisión Española y, por ello, haremos abstracción de esa referencia que debería acompañar a este informe. Señorías, a nuestro juicio, el informe remitido a las Cortes Generales por la Corporación Radio y Televisión Española sobre la ejecución del mandato marco del año 2016 y que es objeto de este debate cumple puntual y generosamente con las previsiones normativas antes citadas. Es un informe lo suficientemente exhaustivo para poder repasar uno por uno los objetivos generales de la función de servicio público de la Corporación Radio y Televisión Española previstos en el mandato marco, incorporando en cada uno de ellos el detalle de las actuaciones llevadas a cabo para satisfacerlos. Podríamos decir gráficamente que en este informe se pasa de las musas al teatro, de las generalidades y objetivos de la ley al terreno de la concreción y de los hechos. Los datos pormenorizados, no los proyectos o las meras intenciones,
demuestran un esfuerzo muy considerable y efectivo, una realidad tangible de la observancia de las normas y de la ejecución de las iniciativas precisas para avalarla. A pesar de la rotundidad de los datos, de las referencias y reseñas objetivas, estos informes se pueden prestar siempre a una evaluación de carácter subjetivo y también hacer alguna consideración en el terreno de las hipótesis. Cabe preguntarse, por tanto, ¿podrían haberse hecho más cosas? Pues seguramente sí, señor presidente. No hay obra humana perfecta ni completa, estoy seguro, al 100%. Hay pasajes en los que hay margen para mejorar, para insistir o para dedicar más atención, empeño, sin ninguna duda. En caso de que una u otra circunstancia variara el resultado, ¿sería el mismo? Pues seguramente no. Hay que saber contextualizar el informe y aproximarlo a las condiciones y a los medios con los que se plantearon y realizaron todas las actividades. Pero la aproximación más justa y ponderada a su auténtico valor y a la importancia de su contenido estriba en contestarnos a la pregunta de si ha quedado algo importante por hacer, si alguno de los objetivos propuestos no se ha atendido, si alguna de las obligaciones de servicio público encomendadas se ha preterido o ignorado, si ha faltado algún elemento sustancial que distorsione, empobrezca o desatienda el mandato legal impuesto. En este punto queremos decir sin género de dudas que la Corporación Radio Televisión Española, a nuestro entender, ha cumplido pulcra y holgadamente con su compromiso y con las amplias y exigentes tareas que tiene encomendadas con los recursos a su alcance, y el informe así lo verifica claramente. Esta conclusión se desprende fácilmente del contenido literal del propio informe, siempre que nos acerquemos a él, claro está, sin prejuicios ni impresiones veladas por otros intereses, sin predeterminar el dictamen, sin distorsionar la intención, con la vista lo suficientemente despejada para poder ser razonablemente ecuánime, incluso políticamente ecuánime y objetivo. Cada epígrafe del informe resume un trabajo extraordinario que solo una plantilla tan profesional como la de Radio Televisión Española es capaz de llevar a buen término, y el presidente ha aludido a ello. Aquí no hay casualidades, milagros o providencias, ni vientos favorables que aconsejen o permitan distraerse o acomodarse en el timón de la nave. Aquí no hay carambolas ni imprevisión. Hay, por encima de todo, una voluntad firme, consciente y decidida de cumplir con el servicio público encomendado y de garantizar, en el último extremo, la rentabilidad social de Radio Televisión Española. No creo que este informe tan riguroso lo pudiera superar con el mismo éxito cualquier otro operador audiovisual. Y no olvidemos nunca que todos son servicios públicos, aunque su gestión sea indirecta. Hay materias, sin embargo, en las que es ineludible avanzar y seguir creciendo. Creemos que es oportuno, por ejemplo, ahondar en la defensa y difusión de los valores de la Constitución. También el presidente ha hecho referencia a este asunto, máxime cuando ésta está amenazada por grupos independentistas y otros también, que han tirado por tierra y de un plumazo este espacio democrático compartido al que alude el informe y en el que nos reconocemos como españoles iguales ante la ley. Hay que seguir contribuyendo a la vertebración y a la cohesión territorial de España, elevando las casi 4.000 horas de programación producidas en los centros territoriales de Televisión Española durante el año 2016. Hay que seguir promocionando los intereses españoles en el panorama internacional, extendiendo y fortaleciendo la oferta pública audiovisual en los 5 continentes. Hay que continuar afianzando y difundiendo el compromiso con la igualdad y contra la violencia de género. Hay que seguir siendo una referencia en la protección y el respeto más escrupuloso a la infancia y la juventud y ganar cuotas de accesibilidad y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Hay que apostar por el mantenimiento del liderazgo informativo de Televisión Española sobre la base del periodismo más profesional, venciendo el hostigamiento y la presión intolerables que algunos practican y siguen practicando. Hay que insistir en las sinergias entre Televisión Española y Radio Nacional de España y en la integración de sus redacciones en todos los centros territoriales. Hay que continuar adaptándose a la vertiginosa realidad de las nuevas tecnologías aplicadas al mundo audiovisual y promocionar la sociedad de la información. Hay que insistir en la línea de la gestión más transparente y eficaz y en las acciones de la responsabilidad social corporativa. Y hay también algún otro aspecto donde es evidente que hay que mejorar los resultados. Me refiero, por ejemplo, a los objetivos de producción interna establecidos en el mandato marco para los diferentes géneros de programas. El presidente, como ha dicho y como yo sé que está en su voluntad,
tiene una responsabilidad y lo va a cumplir. Me refiero, por poner otro ejemplo, a la necesidad de contar con medidores de audiencia, si ese dato nos sigue interesando, que sean realistas, fieles y rigurosos, porque ese objetivo, el de obtener una posición destacada en el sector audiovisual, también lo tiene impuesto la Corporación Radio Televisión Española y debe saber de verdad cuál ocupa. O me refiero a incrementar la capacidad y penetración comercial de los productos de Radio Televisión Española en todos los mercados, o a visibilizar más el enorme potencial del Instituto Radio Televisión Española, con 11.500 participantes en sus 647 cursos durante el año 2016. Señorías, señor presidente, acabo. En suma, me parece razonable manifestar satisfacción por el balance que se nos presenta en este informe, pensando en cualquier caso que este trabajo no es la meta de llegada, que es un jalón más en un reto global, duradero y muy ambicioso que requiere cubrir etapas, afianzar los pilares y plantear nuevos objetivos, como sin duda hará el mandato marco que sustituya al que ya ha vencido. Finalmente, creo que no puede ser más oportuna una alusión a nuestro deseo y disposición política para llegar pronto a un amplio acuerdo para aprobar el nuevo mandato marco que Radio Televisión Española necesita. Ojalá sea con más apoyo que en el año 2007, ya que entonces el Senado lo aprobó con un solo voto de diferencia a favor y con algo más de sosiego que el que pudo producirse entonces. En eso confiamos y en eso estaremos. Señor presidente, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno Bustos. Terminado el turno de intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el compareciente para contestar a las cuestiones formuladas por sus señorías. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Les agradezco a todos su talante, su tono y sus argumentos y sus palabras. Y voy a intentar, en la medida de lo posible, tener esa reciprocidad en las contestaciones. El señor Díaz es verdad que ha hecho una intervención en gran parte ajena a la función de este presidente, pero no por eso quiero que piense que voy a eludir nada. Bien, dice usted que no estoy de acuerdo, lógicamente, que en Radio Televisión Española, bajo mi mandato, ha regido la opacidad. Bueno, eso no es verdad. Ahora, es que yo no sé por qué entiende usted por opacidad y qué entiende usted por transparencia. Es que la transparencia, dice usted, que mejora cualquier gestión. No es verdad. Eso no se puede generalizar esa frase. Mejorará determinadas gestiones. Hay otras que no. Imagínese un concurso en Radio Televisión Española, donde se presentan muchas empresas y son sobre cerrado, ante notario, que no se puede abrir. ¿Qué hago? Vengo yo aquí, lo sabe y lo enseño a la comisión para decir que somos transparentes. Es que no se puede hacer eso. Primero, ni la ley me lo permite, ni eso sería factible. Es que yo estoy en el mundo comercial. Es que esta empresa no es el Ministerio de Comercio. Es que esto es, estamos compitiendo, y entonces la opacidad que hay en Radio Televisión Española es la opacidad que las leyes o permiten o obligan, o el sentido común de una gestión que a veces puede ser equivocada. Por eso, pues, lo que hablábamos antes, consulté al Supremo y hubo que dar el dato, ni 24 horas tardamos, desde que el Supremo dijo que tal, en dar el dato del coste ni 24 horas. Ahora, cuando pensamos de buena fe, siempre defendiendo los intereses de la empresa, que de oficio no se puede hacer, pues nos podemos equivocar, pero actuamos siempre así. Quiero decirle que todas las sugerencias, que nunca ha habido ninguna denuncia ni nada de nada, solamente la sugerencia que el Tribunal de Cuentas nos ha hecho siempre ha sido corregida y siempre han sido atendidas, como no podía ser además de otra manera. Dice usted que no hago caso a altas instancias del Estado que yo no he atendido. Yo no conozco a ninguna alta instancia del Estado que me haya hecho algún requerimiento y yo no lo haya atendido. Y después tampoco entiendo que no le hago caso a la SEPI. A mí la SEPI no me ha pedido nunca nada. Usted no sé a qué se refiere usted, a lo mejor yo no me he enterado, pero yo con la SEPI tengo magnífica relación con la presidenta y con el organismo y tal, y a mí no me ha pedido la SEPI nunca nada, y si me lo ha pedido seguro que lo he atendido. Habrá sido una cosa de diaria y ni lo recuerdo. Bueno, dice usted que ha habido despiste en Radio Televisión Española y que con la música que hemos estado pagando a estafadores. No, si lo paga un estafador, el problema es el estafador, es el que ha cometido el delito y ya lo detendrá la policía y lo juzgará un juez. Yo en eso no puedo hacer nada. Pero no ha habido ningún despiste. Nosotros estamos haciendo la auditoría. Cuando esté terminada se pondrá en conocimiento de su señoría.
pero está bastante avanzada y al día de hoy le puedo decir, y fíjese que el 90% más de todo ese lío es anterior a mi etapa. Pero tengo que decir que la pulcritud hasta ahora de la auditoría que se está haciendo es magnífica. No ha habido ningún tema ilegal hasta ahora, no está terminada, a ver si mañana va a aparecer ahí que alguien atracó el banco, ¿no? Pero de momento no hay absolutamente nada y yo de eso pues me felicito y me congratulo. Ya le digo que no es mérito mío porque yo no, en la mayoría de eso yo no estaba. Pero no ha habido ningún despiste, estamos con ello, la auditoría sigue y cuando esté, pues naturalmente se informará al Consejo de Administración y será pública. Bien, bueno, me cita usted una ciencia ficción, pero esto lo dejo para el final. Yo violo la ley. Bueno, pues si violo la ley, pues alguien me tendrá que denunciar y llevarme ante los tribunales de justicia para que yo pueda responder, porque si he violado la ley, cosa que puede ser, pues habrá sido sin ser consciente de ello. Yo cómo voy conscientemente a violar una ley. Después, claro, me pide usted más presencia en Cataluña. Es verdad que lo estamos haciendo. Hemos incrementado nuestros informativos, las horas de emisión en catalán y Sant Cugat está a pleno rendimiento y la radio también. Pero, claro, ya hay un problema ahí pues muy grande, de falseamiento de la historia. Pero esto yo creo que, a pesar de que bueno, tenemos una cuota aparte de responsabilidad, una institución pública como nosotros, evitar que esas cosas ocurran, pero no es competencia, yo creo que de Radio Televisión Española, yo creo que eso es más competencia de ustedes, del Poder Legislativo, pues tomar las medidas necesarias para cambiar eso. Y además me parece muy bien, porque aunque el pasado no se puede cambiar y la historia es la que es, como eso no se haga bien, pues puede tener un resultado contrario. Y ya que usted me cita una ciencia ficción, pues me viene a mí al recuerdo el magnífico poema épico de don Alonso de Ercilla en la Araucana, que como sus señorías saben, porque lo habrán leído, pues termina diciendo: y habiendo ya cantado la victoria de los contrarios hados rebatidos, quedaron vencedores los vencidos. Bien, a don Sisto, y al señor Sisto Iglesias, perdón. Bueno, dice usted, yo esto lo dudo, no sé este sondeo de opinión si lo ha hecho su señoría, pero eso de que le preguntamos a la gente de la calle que qué opina de los informativos de Televisión Española y lo que dice es la manipulación informativa, pues eso no se corresponde con la realidad. Pues nuestros telediarios son los que más se ven, son los que más audiencia tienen, a no ser que usted admita y me diga que la mayoría de la gente le gusta ser manipulada y por lo tanto ven un informativo que se manipula. Si está diciendo eso, tiene razón. Pero si usted admite lo contrario, que a la gente no le gusta que le manipulen y tal, tendrá que admitir que la inmensa mayoría de los que ven televisión están de acuerdo en la calidad de sus informativos. Y como le he dicho antes, hemos sido hasta premiados por los profesionales de la televisión. Con lo cual, bueno, pues ya sé que hay gente que piensa que manipulamos. Claro, de todo hay en la viña del Señor. Bueno, me habla usted de los recortes presupuestarios del Gobierno. Pues está bien que se descargo en mí y yo lo asumo, pero mi responsabilidad ahí pues es menos que la suya, porque usted forma parte del cuerpo legislativo y usted es el que aprueba los presupuestos generales del Estado, los que los debate y tal. Yo ahí, mi función ahí es nula, no tengo ningún papel que desempeñar y, por lo tanto, desgraciadamente, pues, si yo dependiera de eso, pues procuraría que Radio Televisión Española económicamente esté mejor, como es lógico y natural. Habla usted del control opaco de SEPI y Hacienda, y yo no sé a qué se refiere. Y que ha habido opacidad con el amianto y tal. ¿Usted cree que yo tengo ningún interés en ocultar y tal? Si un edificio tiene... Es que lo hice yo. ¿Yo por qué voy a ocultar y voy a tener opacidad en decir cómo está la situación de los edificios? Están como están, estaban en malas condiciones, yo no los hice. Tampoco estoy diciendo que es responsable el que lo hiciera, pues era el momento y cada uno vive su tiempo y le tocó vivir aquello y eso ha pasado en muchas empresas, en muchos ministerios, en muchos edificios, pues las estructuras cambian y las condiciones, pero que haya opacidad en decir que este edificio está mal, pues se ha reformado y se ha arreglado y los que no tenían arreglo se han tirado y se están haciendo nuevo. Pues eso es lo normal. Ahora, se me acusa de que lo hago nuevo y entonces ahora no hay. Si no lo hago y lo dejo, me denuncian porque tienen enfermedades de la mierda. Yo ya no sé qué hacer. Eso es un lío. Así que a mí que me aclaren la cosa porque si no, no veo cómo puedo yo hacer esto. Dice usted que lea la Constitución para ver cómo se interpreta la Constitución, la realidad territorial. Pues es que la leo
y además la seguí con mucho interés yo eso, ya por veteranía, desgraciadamente, porque ya soy mayor, en esta misma sala, con otra configuración. Aquí he estado yo hasta altísimas horas de la noche viendo los debates de todos los estatutos de autonomía. Por aquí vi yo el debate del follón de darle, no sé, competencia en la acuífera al País Vasco o competencia en ferrocarril a Canarias. Fueron debates larguísimos, de muchas horas aquí, y por lo tanto creo que me lo conozco bastante bien. Y además de vez en cuando pues leo los debates, tanto de la ponencia como de la comisión, de aquellos debates constitucionales, que además seguí en primera persona, aquí y en el Senado. Bien, me habla usted que su grupo denuncia la libertad de opinión. Está en su derecho. Yo es que no creo que haya ningún tipo de falta de libertad de opinión, pero si su grupo parlamentario así lo considera, me parece que hace muy bien en denunciarlo. Me habla también de que no hay pluralidad en los contertulios. Bueno, ya he referido antes, señor Sisto, que tengo lista de espera. Hay profesionales en lista de espera para poder entrar de contertulio en Televisión Española. De la TV3 se van. Ya se lo he dicho antes, se van, que no se sienten presionados, no se siente tal, y yo, sin embargo, tengo lista de espera. Entonces, pues tampoco entiendo muy bien esto. Hombre, lo de la brecha salarial, las desigualdades y tal, yo creo que eso es más competencia del cuerpo legislativo que yo. Yo no puedo poner los sueldos ni poner tal. Sí, está en el contrato, claro, pero es de los poderes públicos eso. Si usted en el contrato me pone que hay que edificar 5 edificios de Televisión Española, será competencia mía, pero siempre y cuando tenga el dinero para hacerlo. O sea, es que no es todo tan fácil. O sea, hay cosas que yo no tengo la capacidad. Si por mí fuera, oiga, yo mañana doblo el sueldo a todos los empleados y a todos lo pongo lo mismo. Pero ¿puedo hacer eso? ¿Tengo los medios para hacerlo? Pues no, porque ustedes después los presupuestos me lo cercenan eso y me lo tapan. O sea, que no se puede. Más quisiera yo tener a todo el mundo encantado y que todo el mundo viviera mejor y cobrara más. Bueno, dice usted que por decisión del PP, bueno, no se cerró en su tierra la radiotelevisión. Bueno, no es exactamente así. Hace unos días yo he leído en la prensa la sentencia del Tribunal Supremo diciendo que es ajustado a derecho, le leo literal, la eliminación del servicio público de radiotelevisión es ajustado a derecho y es compatible con la Constitución. Y dice también que la deficiente situación económica es causa válida de despido colectivo. Y, por lo tanto, el Tribunal Supremo ratifica la legalidad del ERE ante, comillas, dice el Supremo, no yo, las pérdidas millonarias y una plantilla sobredimensionada. Es decir, que el Tribunal Supremo, que podía haber dicho ante una decisión gubernativa, oiga, esto no se puede cerrar, y lo abre, ha dado la razón al cierre. O sea, que ha sido los tribunales de justicia y no el PP quien tiene cerrada la televisión. Si se hubieran hecho las cosas bien y se hubiera hecho un plan de choque económico, pues a lo mejor estaría abierta. Yo eso ya no puedo, no depende de mí. Bien, dice usted que, claro, es que me compara, y ahí tiene su razón, pero es que hay que entender también el funcionamiento interno de la Casa. En Canarias hay un programa dedicado al Parlamento. Es que Canarias, como Cataluña, y porque está así estructurada la Casa, se podría cambiar, son centros de producción. Y allí se podría hacer eso. Valencia no es centro de producción. Valencia no es centro de producción, como no lo es Aragón, como no lo es Asturias, como no lo es Galicia. Y por eso las dificultades de que no sea una programación muy homogénea entre una comunidad y otra. Porque en esas dos comunidades, desde siempre, son centros de producciones, mientras que el resto no. Y después califica usted de lamentable las contrataciones que no se puede hacer en la orquesta y coro de Radio Televisión Española. Y le voy a decir lo mismo, que es usted el que lo prohíbe con los presupuestos generales del Estado. Bueno, esta casa, yo no. Yo, desde luego, no tengo nada que ver ahí. Bien. El señor Camacho ha sido más exhaustivo, más concreto, más conciso y, por lo tanto, pues le tengo que rogar y pedir disculpas porque son tan concretas las cosas que hay datos que yo ahora mismo, pero que estaría encantado de mandárselo a su señoría por escrito y tal. Únicamente quiero empezar haciéndole una precisión, que el nuevo mandato marco es competencia única y exclusiva de este Parlamento. La corporación ahí no podemos, lo digo porque, como dice usted que va a poner, ¿no? Pero que eso tienen que ser ustedes y espero que lo hagan porque todo lo que sea mejorar el funcionamiento de Radio Televisión Española, pues bienvenido sea. Bien, me habla usted que de funciones, que es posible que puedan ser ciertas, pero me dice que son datos que no son fiables y que no son creíbles. Y yo ya ahí pues no puedo, la fe
Eso, fíjese, el Santo Tomás pues tampoco se creyó que el otro había resucitado. Es que efectivamente hay que ver las cosas muchas veces para creerlas. Y yo ahí pues le puedo dar todos los datos que pueda, pero poca cosa puedo hacer. Habla usted de la auditoría interna y le quiero decir que una auditoría interna sobre el cumplimiento del mandato marco referido al 15 y que formó parte, como usted bien sabe y me pregunta, del plan anual de auditoría de la corporación. Bien, estas auditorías no son ajenas al Consejo de Administración, es que soy yo el que las encarga. O sea, que no es una cosa que a mí me imponga una auditoría que la han hecho, no, si las pido yo, fíjese la necesidad que tengo de ocultar nada, ¿no? Entonces, la auditoría interna nuestra solamente hace dos observaciones, por lo que yo he leído de la misma. La necesidad de contar con una normativa interna, como usted efectivamente ha dicho, específica para la elaboración del informe y el recordatorio de la obligación de que este mandato marco que estamos aquí discutiendo se lleve a cabo todos los años. Bueno, no ha sido así por las razones que le he dicho antes, pero ya pues estamos en ello. Bien, me dice usted que hay recursos que son asignados a otras unidades distintas. Es posible que eso ocurra, pues muchas veces después una cosa es la letra y después el día a día hay veces que hay dificultad en llevar a la práctica pues todo así tan determinante y con tanta precisión. Bueno, dice usted que basta, que es lo que le he dicho antes al anterior orador, que parece una ciudad desierta. Pero claro, por un lado me acusan de que no hago nada. Si me pongo a hacerlo y tiro lo viejo y lo que no vale y lo que está mal para hacer lo nuevo también, porque en ese intervalo pues no hay ni lo uno ni lo otro. Bueno, ya, pero es que no se ha inventado, yo no sé hacer milagros y los milagros existen, ¿no? Ahí está Lázaro, pero oiga, yo no sé cómo puedo tener una cosa si tengo que hacer una nueva encima de esa misma cosa. Pues es complicado. Y una precisión sobre Buñuel que tiene muy poca importancia. Estoy seguro que si yo hubiera estado en ese Consejo de Administración lo hubiera aprobado, estoy seguro. Pero yo no aprobé la venta de Buñuel. Pero estoy seguro que lo hubiera hecho, ¿eh? No quiere decir con eso que sí, con una serie de condiciones, no sé si después habrán cumplido, ¿no? Digo, yo no participé en esos debates, pero estoy seguro, conociendo al Consejo y a los compañeros que forman parte en él, que yo también hubiera sido uno de los que hubieran votado eso. Y después me dice usted que yo no creo que en su foro interno se lo crea, pero está en su perfecto derecho de decirlo, yo desde luego no. Dice que hay un plan para desmantelar Radio Televisión Española. Yo no sé quién tiene ese plan, yo no. Yo no sé si alguien tiene un plan para desmantelar, me parecería una barbaridad y yo estaría enfrente de quien tenga un plan para desmantelar Televisión Española. Y aunque ese plan existiera, que yo no me lo creo, no creo que lo puedan llevar a cabo, pues porque no. El señor Moreno Busto, efectivamente, pues bien, habla que es la primera vez, como así yo lo he resaltado antes, que se cumple la obligación de traer este contrato marco aquí. Es verdad lo que dice su señoría, que se cumple este trámite. Es un informe efectivamente muy puntual, está yo creo que bastante bien elaborado. Y la pregunta clave que ha hecho su señoría, que es la importante de esta comisión de esta mañana, es: ¿ha quedado algo importante por hacer de lo contemplado en el mandato marco? A mi juicio no. Todo lo importante se ha hecho. ¿Que se pueden hacer más? Indudablemente. Pero, en fin, estamos en lo que últimamente usted ha dicho, pues contribuyendo a la vertebración y cohesión territorial de España y a la defensa de todos los intereses, tanto culturales como empresariales y todo eso. Y en cuanto a la producción interna que ha hecho referencia a su señoría, le tengo que decir que si bien el porcentaje de producción interna en los géneros divulgativo, deportivo, ficción, concursos, magazines, etcétera, han estado por debajo en el 2016, un 52,3 frente a un 55, que es lo que establece el mandato marco. En el 15, sin embargo, fue del 56,7, estuvo por encima, es decir, que van oscilando pues en función de las necesidades y todo eso. En la producción interna referida a los géneros de actualidad infantil y juvenil, que también el señor Sisto me preguntaba sobre el tema infantil, pues también se ha superado ampliamente el porcentaje establecido. El mandato marco habla del 60% y nosotros cumplimos el 75,2% en el 2015 y el 76,9% en el 2016. Los datos de emisión de la producción interna, tanto en canales generalistas como los temáticos, con unos objetivos en el mandato marco del 60 y 20% respectivamente, se han superado con crece el pasado año, un 63,6% y un 42,5%. Y también en el 15 se superó con un 63,4% y un 46,2%. Creo, señoría, haber sido lo más exhausto posible y haber explicado con todo rigor y con toda la información que tengo en este momento en mi poder a su señoría el contenido de este mandato marco. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores y diputados.
Presidente, José Antonio Sánchez, presidente del Consejo de Administración y de la Corporación de Radio y Televisión Española. Son las 13 horas 18 minutos y quiero recordar a los señores portavoces que en la reunión de mesa del pasado 17 de octubre se acordó abrir un plazo de presentación de las propuestas de resolución al informe que terminará el jueves 23 de noviembre a las 18 horas para su ulterior debate en la comisión del jueves 30 de noviembre. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.